Muy buenos días. Ha llegado el momento. Durante las últimas horas les hemos adelantado datos de una gran investigación que ha llevado a cabo nuestro compañero Diego Revuelta. Una investigación que implica a varios famosos y posiblemente a millones de personas. A usted, que está ahora viéndonos en nuestra casa. Sí, ha llegado el día. Concretamente ahora. Son las 11 de la mañana, llevamos a lo largo de toda esta semana hablando, dando pistas, diciendo un poco por dónde pueden ir los tiros. Ya les habíamos comentado que estamos hablando de un tema muy complejo y de un tema muy polémico, pero principalmente hablamos de un personaje que engloba a ese tema tan polémico. Hemos visto a lo largo de estos días también reacciones de famosos, fueron muchos, implicados dentro de esta propia historia. Hay muchas cosas que contar y se las vamos a contar aquí en Espejo Público. Pero creo que es el momento, compañeros, de desvelar, si queréis, de quién estamos. Yo ya no puedo aguantar más, o sea que... ¿Tú sabes de dale. quién? ¿No? Yo sé quién. Vean. Nació en Surrey, Reino Unido. Edad 64 años. Profesión medium espiritual y profesora de Reiki. Nombre Anne Germain. Esa es nuestra protagonista, Anne Germain. Medium famosísima. Podríamos decir que es la medium más poderosa que ha tenido este país. Miquel decía que podía comunicarse con los muertos, ¿eh? Sí, hizo 26 programas, pagados a 15.000 euros por programa. Hizo una gran ruta por toda España, llenó teatros. La gente quería estar a su lado para poder hablar con sus seres queridos. En los teatros ganaba 60.000 euros por bolo. Y luego, evidentemente, todas las consultas privadas que ella tenía. Era tanto el poder que tenía esta mujer que todos, en un momento dado, intentaron acercarse para hablar con ella. Años después, conocemos toda la verdad, hablan los protagonistas. Es la primera vez, y esto es muy importante, que este tema se toca en televisión. Porque no se hizo en televisión. No hubo unas reacciones en televisión acerca de este tema. Es la primera vez que van a ver a diferentes personas famosas hablando de Anne Germain, porque estuvieron con ella. De si siguen creyendo en lo que les dijo Anne Germain en su día, o si por el contrario, a día de hoy, se sienten engañados. Los vamos a escuchar enseguida, pero hay muchas más cosas que contarles. Y lo vamos a analizar con mucha gente que hoy nos va a acompañar en el plato. Rosa Belmonte, Beatriz de Vicente, abogada, Rubén Amón y Sofía Cristo. Hablamos, y en el sofá, por cierto, también, bueno, estáis viendo a Gloria, a Gemma y a Carmen Lomana. Seguro que ellas, como todos nosotros, nos enganchamos en su momento a los programas de Anne Germain y veíamos lo que llegaba a sugestionar, las reacciones que provocaba en muchos de sus invitados cuando les desvelaba lo más íntimo, cosas que aparentemente solo podía conocer la persona fallecida y la persona implicada que en ese momento estaba en el plató. ¿Qué recuerdo tenéis de Anne Germain, Rubén? Bueno, yo creo que es ese punto de colisión entre la credulidad del necesitado y la capacidad de sugestión que tienen los estafadores y los embaucadores a partir de información privilegiada, que esto es lo que yo creo que introduce aquí el factor del engaño. Precisamente porque si saben cosas de ti, puedes darte idea de que en realidad te está hablando con un conocimiento metafísico, ¿no? Que es donde se concreta la estafa. Y el revuelo que provocaba está a la altura de los personajes y de la popularidad que tenían esos mismos personajes. Luego se creó una trama perfecta que necesitaba la credulidad de un lado y la capacidad de estafadora de la otra. Sí, bueno, también la necesidad, Susana, de saber que vas a volver a hablar con una persona que nunca más piensas que vas a volver a ver. Entonces, es un juego emocional, es una estafa emocional. Sofía, tú has estado con ella. Yo estuve con ella y estuvo mi madre también, y ella aparentemente conectó con mi padre. Yo me sugestioné mucho porque era muy reciente la muerte de mi padre. Entonces yo el recuerdo que tengo fue de estar realmente abatida y claro... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Anne Germain? No me acuerdo exactamente porque fue hace muchos años, pero yo tengo ese recuerdo de llorar y llorar y llorar, porque claro, ella lo que hacía era como si, a través de ella, como si, como en la película Ghost, lo que hacía la pitonisa, hacía eso. No hacía aspamientos ni cosas raras, pero claro, tú estás pensando que tu padre de repente está en el cuerpo de Anne Germain y que estás hablando con un ser que te está pidiendo perdón
con todo lo que ha pasado. O sea, tú conoces un poco a mi familia y con que sepas todas las cosas que han pasado entre mi madre, mi padre, todos, pues ya viene el muerto, el fallecido, a pedirte perdón, que sabes que lo ha hecho muy mal, te mueres. No, y porque No es habiendo una estafa. diferencias entre unos casos y otros, el duelo tiene unos rasgos comunes, Claro. que casi universales, que a un medium con habilidades le permites ir escrutando dónde se hace más énfasis y dónde se captura más la atención del paciente, porque no deja de ser un paciente por un lado, o de la víctima, porque no deja de ser Es una que víctima. Angermen lo que nos prometía, Diego, era poderes para poder hablar con los fallecidos. Hablaba con Se ellos podía comunicar, directamente. digamos, con el otro mundo. Hablaba con ellos directamente. Van a ir pasando muchas cosas a lo largo de este programa. ¿Por qué estamos hablando, entre otras, de Angermen a día de hoy? Primera revelación. A mi espalda están viendo muchos famosos. Muchos famosos que van a ir viendo ahora, a continuación: César Cadaval, Santiago Segura, Carmen Martínez Bordiú, Antonio Gala, Soraya Arnelas, Lola Herrera, Manuel Díaz el Cordobés, María Jiménez. Todos ellos participaron en un show de Angermen y vieron a un familiar, escucharon a través de esta medium a sus familiares. La primera revelación que les ofrece este programa, de gran interés, es que sabían que Angermen sigue en activo. Sigue en activo, señoras y señores, y está de gira en España y sigue asegurando que además puede ponerse en contacto con los muertos. Hemos ido a verla, esto empieza ya. ¿Hay realmente vida después de la muerte? Y si la hay, ¿es posible comunicarse con ella? Angermen. I signed with spirit for this gentleman. Hace 12 años, la televisión la convirtió en la medium más famosa de España. Si íbamos 3 días, llenábamos los 3 días. Mucha gente que se quedaba sin entradas y mucha gente que esperaba en la puerta para que Anne les dijera cosas. Hablaba con los familiares fallecidos de los famosos. Había muerto una persona muy importante para nosotros y la familia, que era mi abuela Manuela, y yo sentía la necesidad de ponerme en contacto con ella. Entonces era la ocasión perfecta y me hablaban muy bien de Angermen, me contaban milagros de ella y yo en ese momento de mi vida necesitaba muchas respuestas. Un punto de inflexión cuando ella tiene la entrevista a Santiago Segura. ¿Fue Santiago Segura el fin de la medium más poderosa de este país? Ese fue el principio del fin. ¿Te cargaste la carrera de Angermen? No, para nada. Me he sentido estafado, le he mirado a los ojos y he pensado, qué jeta tiene esta señora, qué jeta. El momento en el que se produce el declive es cuando el periódico El Mundo saca a la luz todo lo que serían los informes personales que los productores, los miembros del equipo de Angermen, le pasaban de los famosos que entrevistaban. Como en todos los programas de televisión, por un tema de tiempos, nosotros lo que hacíamos era que a los invitados acotábamos con qué personas querían conectar. Y los invitados te decían, con mi padre, con mi madre y con mi tía. Soy Diego Revuelta y esto es Más allá de la muerte. Más allá de Angermen. Viene la Angermen Y al decírmelo ayer, vamos. Yo la seguía antes, bueno, creo total, 100%, o sea, eso es verdad, todo lo que dice. Tema que me apasiona. Es un tema que te gusta. A mí me encantaría hacer una sesión con ella. ¿Cuánto cuesta? 170. No sé, hay algo en ella que me dice que es cierto. Ya. Por la forma en que la gente reacciona cuando ella habla, le dice, ¿no? Le explica lo que le está diciendo a su familiar. Ella se ha acercado a mí y bueno, me ha descrito a mi padre, me ha descrito a mi madre, me ha descrito a mi tía y me ha descrito un bebé que tuvo mi madre, nada más nacer murió. Cada uno es libre de creer en lo que quiera. Es la presentación de lo que va a suceder a lo largo de esta mañana en cuanto a Angermen y la figura de... ¿Y tú cómo te enteras de que ella vuelve a estar en activo? Porque durante un tiempo desaparece, ¿no? Pues mira, desaparece en el momento en el que se publica esa información del mundo, que iremos conociendo y desgranando todo lo que dice esa información y sobre todo lo que implica esa información. Hay un incidente primero con Santiago Segura, todo lo vamos a ver.
pero básicamente desaparece. Y desaparece durante muchos años, hasta hace prácticamente 1 año y medio. Alguien me dice, ¿tú sabías esto? Y me enseña la actual página web de Angermen, en donde el currículum ha cambiado, ahora es algo más, ya no solamente es medium espiritual, en estos 10 años le ha dado tiempo también a ser profesora de Reiki, también se ha sacado, bueno, en cualquier caso me interesa mucho la historia, empiezo a motivarme y a partir de ahí, pues hoy es día de examen, Susana, básicamente. Cuando me metes algo en la cabeza, ya sabes que es muy difícil que salga de ahí. Por Y eso esto es lo que ha metemos pasado con este tema. En la revuelta. Rosa, ¿qué recuerdo tienes tú de Angermen y Beatriz en Silvia? Recuerdo de un espectáculo televisivo, es decir, no tengo el mismo escepticismo entonces con Angermen que el que tengo con los cuchillos que cortan zapatos en la teletienda, ¿no? O sea, no tengo ningún interés en hablar con los vivos, mucho menos con los muertos, aunque sean los míos. O sea que en ese sentido yo estoy muy lejana a lo que pueda tener de emocionante eso, ¿no? Ahora recuerdo el espectáculo televisivo, además porque Pilar Rahola dijo, van a poner un programa donde se va a hablar con los muertos. Y Carmen Martínez Bordiú ahí, o sea, como diciendo, va a venir Franco a la tele, ¿no? Pero el problema fue que, claro, Carmen Martínez Bordiú no quería hablar con su abuelo, quería hablar con su hijo muerto, que es lo normal, ¿no? O sea, ahí Ya que estamos contando toda la verdad esta mañana, tenemos que decir que todas las caras que ustedes ven aquí detrás nuestro iban a este programa cobrando. Claro. Una media de 9.000 euros. Yo me acuerdo, Sofía, a yo ver. no sé si esta es tu cantidad o no, pero yo les puedo asegurar que estas personas iban cobrando 9.000 euros. Si a ti no te ofrecen dinero, ¿tú tienes el mismo interés por hablar con tu padre y llorar delante de la televisión? Pues mira, la verdad que sí. ¿Sí? Pero no Pues no serías pu- igual una de las únicas. Pero si yo voy a Reiki e intento conectar con todos mis seres queridos, soy súper espiritual en ese aspecto y creo mucho en las energías. Pero en esa época, a mí, la verdad que 9.000 pavos me vendrían seguramente estupendamente porque era una época en la que yo estaba gloriosamente mal. Entonces... la motivación económica es cierta, pero sí que es verdad que hemos hablado en este reportaje, a Te pesar digo de la una cosa, motivación o sea, económica, hay mucha gente que de verdad tomó la decisión porque querían realmente contactar Cuando uno va a un espectáculo de magia, sabe que eso, en fin, tiene trampa y cartón y forma parte del juego. Pero en el caso de Angermen, te vendían que ella era una medium con capacidad para hablar con los muertos. A mí no me extraña que esta señora encuentre en España un lugar excelente donde actuar, reactuar, volver, incluso tener un programa propio. Ella se alimenta de lo que se llama el psicomercado. Angermen tenemos, wow, curanderos, videntes, brujos, futurólogos, numerólogos, la bruja Lola poniendo velas. ¿De qué se aprovechan? De la necesidad espiritual, de la respuesta a la pregunta Pero que nunca Bea, llega. Bea, Perdona, este es un caso disculpa, único, no pero un podemos momento. compararlo porque Que estas no, personas que tú no has perdona, tenido Miquel, la espera, plataforma que ha espera, tenido ella. espera. Yo no te estoy Yolanda diciendo, Díaz, ¿sí? yo no te estoy diciendo pero Yolanda- que el nivel de su capacidad incluso de llegar y rozar la estafa sea potente y poderosa, sin duda. Hasta el punto de que se hizo con un programa propio en una de las cadenas más vistas de este país. Motivo por el cual, oye, ya, tía, poderosa. Y por eso Pero vamos a lo que hablar hoy de la ley de lo que mediunidad intento- también, que me claro, interesa lo que mucho. intento deciros es que en España es un caldo de cultivo maravilloso para este tipo de personas porque la ley de la libertad de culto y la libertad ideológica hace que tú creas en San Pancracio, el otro la Virgen del Rocío y yo en San Germain. Claro. Entonces, claro, No, escucha, oye, esto es importante. perdonad, y con esto Pero acabo. pasa en todo No son sitio. pocas, en España hay muy pocas sentencias que condenen a personas como esta señora. Ahí voy. Porque, claro, ¿por qué? tienes que demostrar que tú hablabas antes con mucho tino, Rubén, en el ánimo previo de engaño. ¡Ay, la fe! Es que yo hablo con tu tito. ¡Ay, mira, que ya lo tengo aquí! Vale, hay dos cosas importantes que tengo que destacar. Hay dos cosas importantes que tengo que destacar. Una de ellas es que en un primer momento, cuando preguntas normalmente por este tema, insisto, hoy vamos a hablar con muchos de esos famosos que pasaron por las manos de Angermen y que creen, o a día de hoy siguen creyendo, otros no creen, no creyeron en su momento, pero dicen, claro, no es lo mismo que aparezca una persona británica que no habla español, que necesita un traductor, es decir, el envoltorio es perfecto. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué es británica? Dame un segundo, ¿por qué es británica y está aquí en España? Entre otras cosas porque en el Reino Unido hace un tiempo
se modificó una ley de mediumnidad para que no pudieran estar, sí, es mediumnidad es la palabra. Mediumnidad. Entonces, Palabra- para que no palabra que no pudieran, para que conocía. los mediums no pudieran estar en televisión, Como en un código espectáculos, ético, ¿no? Un sí, código ético en en espectáculos de masas. Entonces, Vale. básicamente lo que les vengo a decir es O sea, que se le cierran las puertas al no Reino puede Unido ejercer y por en el eso Reino recala en Unido. España. Claro, no es porque Vale. tenga una gran fama en el Reino Unido que acaba en España, es que en el Reino Unido ella no puede hacer Pues esto. aquí nos vendieron, cuando apareció en televisión, que venía de un éxito clamoroso. Pero de Portugal. en su A ver, si propio aquí, país. aquí hacemos hasta exorcismos, pues cómo no va a caber en medio. Pero de verdad, tú eres de verdad, eres atea, eres no crees en No, no, yo creo, yo Sí, es que aquí también hay... A ver, hasta ¿tú no le veías el trampantojo? A mí alguien que pone los ojos en blanco y me dice que habla con mi madre, me da la risa. Pues hija. oye, no lo Con sé, todo respeto. Gloria, tú tuviste en tu familia dos personas que supuestamente hablaron con tu madre, con Rocío Jurado. Pues sí, bueno, en ese momento mi tía Rosa y mi prima Rosario fueron pues al programa y es cierto que es lo que al final estáis diciendo, que a mí me parece jugar un poco tanto con las personas anónimas que no tienen la economía suficiente para poder pagarlo y aún así lo pagan, por tener ese contacto, porque alguien se lo ha recomendado, etcétera, y juegan al final con la ilusión de tener como el último contacto o alguna conversación que faltaba por tenerla o algo pendiente, ¿no? Entonces, bueno, ellos sí lo hicieron. Yo es verdad que pocas veces me creo estas cosas y además es como lo que dice Sofi, que al final nosotras somos más fáciles de saber por dónde tirar, qué decirme y a qué persona referirte, cómo interpretarlo, ¿no? Entonces, bueno, al final es fácil y yo pocas veces me lo creo. Entonces, me parece un poco sucio, ¿no? Y al final también, pues que te paguen por esto, genial. También sé que hay mucha gente que no... Gloria, vosotras, digamos, erais las tontas o no tontas útiles que le servían a Germain para acceder a esa gente que dices tú anónima, que iba a sus espectáculos luego, porque el famoso cobraba. Pero luego la gente que entraba a esos espectáculos pagaba. Pero no se puede culpabilizar Claro, al a eso famoso por voy, cobrar. que una cosa... No, pero que formabais parte pero de su... eres el forma- envoltorio. pero si aquí tenía una productora. credibilidad Claro, a la que éramos el farsante. envoltorio, pero estábamos dentro de una mafia sin saberlo, porque al final es una mafia emocional. O sea, a ti te llegan y Bueno, te dicen... a ver, también te digo una cosa, a mí todos los el que yo futurólogos tenga lo que son. estar, el que yo esté en un programa y prestarme para delante de no sé cuántas personas hablar con mi madre, obviamente yo eso no lo haría. Y si lo hago, también evidentemente habría que hacerlo por una cosa económica. No creo que cualquiera que me diga esto. No lo haría, pero por dinero sí, ¿no? Es que las cosas como son, o sea... Frente A ver, Gemma. a Gloria, que bueno, que es más descreída o que en el caso de ella además todas las informaciones en torno a su madre eran tan públicas que poder sacar cualquier detalle era mucho más fácil. No es el caso de alguien anónimo a quien si te dan una pincelada que a ti te haga suponer que ha existido el contacto, te lo creas. Está Carmen, que me decía, a mí me hubiese encantado ir, aunque hubiese sido gratis. Sí, yo porque no, tú sí no soy creías tan en esa figura. pragmática, ¿sabes? A mí yo creo que la gran incógnita de todos los seres humanos es el más allá. No te quieres creer que puedas hablar con alguien, pero te dan la opción y dices, bueno, a lo mejor esta señora tiene poderes de transmitir, es como la gente que está loca con la Ouija. Claro, luego es la imagen que transmitía Y también. luego me da mucho pudor, eso sí, porque yo digo, a mí como salga Guillermo por ahí diciéndome hola, Te lo iba a decir. me da algo. Pero tú hubieses ido con la intención de hablar con Guillermo. Claro, yo quería hablar con Guillermo, hacía relativamente poco que me había quedado viuda, pero también sabía las consecuencias que yo me podía romper y yo soy muy pudorosa para esas cosas. Perdona, yo planteo, ¿no os parece que aquí lo inquietante es que, oye, porque el que cierra la puerta a la duda deja fuera la verdad, que sabemos qué hay después de la muerte? Pero ¿no os parece lo extraño? A mí alguien de forma altruista te dice, oye, que recibo mensajes de tu madre, oye, a lo mejor, pero previo pago, por Pero Dios. al revés, Beatriz, yo creo que Ya, si puedes hablar habría con que los ser muertos, gratis. pagarías lo que hiciera falta. Y quiero decir con esto que me parece muy difícil la persecución judicial, o entre otras razones. No, es que no hay. Pero lo digo porque aquí hay un a ver. ejercicio de responsabilidad individual, no solo en el ámbito de la credulidad. Que no hay engaño previo. Es que yo creo que la estafa es manifiesta, porque te están diciendo que vas a hablar con los muertos. Luego el punto de partida es tan sospechoso que si te involucras en él, no hay delito. Estás ya aceptando un punto de partida. Cuando Angermen habla supuestamente con tu madre, con Rocío Jurado, le transmite exactamente palabras que verbalizaría tu madre desde el más allá. Dice, quedaros tranquilos, me fui sin dolor y donde estoy no siento ningún tipo de dolor. ¿Cómo recibes esto? Yo
No sé, para mí es que es no sé. A ver, evidentemente mi madre ya estaba en cama, ya evidentemente no tenía dolor, estaba casi ya anestesiada, dormida. Es que yo sinceramente es que no me lo tomo de ninguna manera, o sea... Pero los miembros de tu familia sí se lo tomaron en serio. También creo que era ¿O una tú época... crees que era también una puesta en escena a favor del show? No, para nada. Pero creo que era una época mucho más reciente todo. Ya han pasado 18 años. Ahí no sé en qué año era esto, pero yo me acuerdo de verlo y yo no me lo creo. O sea, yo no me lo creía, pero porque yo soy así, o sea, porque yo soy muy desconfiada en ese sentido. Pero yo, si me hubiese pasado a mí en ese momento, con la sensibilidad que tengo, etcétera, también me hubiese emocionado. Igual que y me hubiese Gloria, apuntado a tenemos eso. que avanzar porque tenemos muchas cosas y he de decir ahora mismo también que no solamente vamos a ver testimonios de famosos, sino que también vamos a ver testimonios que directamente les van a parecer desgarradores. Ya se lo digo. Acabo de recibir un mensaje. Alberto, acabo de recibir un mensaje que tenemos que comentar, si te parece, en el siguiente vídeo, porque es bastante importante en cuanto a la información. Ahora lo vamos a comentar. Pero antes, vamos a ver, lo primero, ¿quién es Anne Germain? ¿Cómo se hizo tan popular? ¿Cómo llegó al auge y después, posteriormente, a su caída en desgracia? Un nuevo personaje entra en escena. Es un historiador, investigador que decide, bueno, pues eso, investigar directamente la verdad detrás de la medium. ¿Quién es Anne Germain? Anne Germain es una medium británica. Yo la calificaría como una especie de marca comercial o de factoría que es capaz de hacer espíritus con las palabras. Tuvo su despertar espiritual en Inglaterra, pero realmente luego dio el salto a Portugal, donde se creó un programa donde ya entró un poco en el mundo del espectáculo. Anne Germain lo que hacía era tratar de ponerse en contacto con seres queridos desaparecidos de famosos, personas como Antonio Canales, Antonio Gala, Santiago Segura o, por ejemplo, la cantante Soraya. Me llaman de una cadena para ofrecerme si quiero ir a este programa que estaba causando sensación en Portugal. Y justo, bueno, pues había muerto una persona muy importante para nosotros en la familia, que era mi abuela Manuela. Y yo sentía la necesidad de ponerme en contacto con ella. Era la ocasión perfecta y me hablaba muy bien de Anne Germain, que era capaz de ponerte en contacto con ese ser querido, de mandarte mensajes. Dije automáticamente que sí. Yo tuve la gran suerte de que gracias a ella me pude despedir de mi padre. Mi padre tenía neumonía, estaba ingresado en el hospital y mi padre no estaba para morirse. Me cogió así el brazo y me dijo, vete corriendo porque le han abierto las puertas de su nuevo hogar a tu padre. Me fui hasta el hospital donde estaba mi padre y tal como abrí la puerta le dije, papá, ya estoy aquí. Mi padre me miró, cerró los ojos y volcó la cabeza. Voy a llevar un anillo de mi abuela, no puesto, sino escondido en el bolsillo de mi pantalón. En un momento de la entrevista con Anne Germain, ella me dice que mi abuela se está refiriendo a una joya que yo tengo de ella, que no la llevo puesta, sino que la tengo conmigo en la ropa. Yo estaba, bueno, pues como una niña. Un punto de inflexión donde ella tiene la entrevista a Santiago Segura. Que yo he ido, me he sentido estafado, le he mirado a los ojos y he pensado, ¿qué jeta tiene esta señora? ¿Qué jeta? Te vas como flotando de esa situación y el incidente Santiago Segura es como que te asienta en el suelo de nuevo, es como, oye, ¿y si aquella entrevista que me hicieron antes del programa hablaban de los pinganillos que ella podía tener? Cosas que me siguen sorprendiendo. Una que llevaba pinganillo. Sí. ¿Qué va? Reflexionas y piensas, ostras, ¿y si no era verdad? ¿Y si todo lo que he vivido estaba todo preparado? El momento en el que se produce el declive de su carrera es cuando el periódico El Mundo saca a la luz todo lo que serían los informes personales que los productores, los miembros del equipo de Anne Germain, le pasaban de los famosos que entrevistaban. Por un tema de tiempos, nosotros lo que hacíamos era, a los invitados acotábamos con qué personas querían conectar. Sí. Y los invitados te decían, con mi padre, con mi madre y con mi tía. Todos hacían dos preguntas a los invitados. Me ponen en contacto con un redactor del programa. Me acuerdo que fue una conversación larga de quién era mi abuela, de lo especial que era, de las cosas que recordaba de ella. O sea, me hicieron como una especie de cuestionario. Estuvimos hablando sobre mi abuela, sí.
Esta es la ficha que recibió Angermen de Soraya. Lo que hacía ese equipo era ir recabando información en entrevistas, en documentaciones, lo que denominamos fuentes abiertas. Yo ahora, con distancia, sigo pensando que hay una parte dentro de todo lo que yo viví que yo jamás lo comenté en aquella entrevista y que allí pasaron cosas muy especiales. Si tu pregunta es, ¿yo confío en Angermen como vidente? Yo digo que sí. Como veis, es un tema que va más allá. Soraya en Angermen, Mucha gente, no solo Soraya. Hay gente que vive en un eterno conflicto acerca de que si lo que vivió fue real o no fue real. Es una cuestión de evidencias. O sea, si a ti, una persona a la que tú vas a ver, por favor, no. Si tú vas a ver a una persona y tú tienes, por ejemplo, una cruz de tu abuela guardada en el bolsillo y tú esto no lo comentas en la previa y te dice, llevas un objeto de tu abuela en el cuerpo y no lo llevas colgado. No. Pero es que, o sea, que a lo mejor es una estafadora en pero podemos decir que también hay gente que realmente sí puede conectar. Habrá gente aquí que no crea, pero no podéis tampoco pisar a los que sí, en el sentido... No, sí, tienes razón. De las creencias de cada uno y en lo que uno se puede apoyar. Has hablado de un objeto que se supone que no está en un informe previo. ¿Cómo funcionaba el tema de la recopilación previa de datos con los que sorprendía al famoso o no famoso? En esta carpeta, y hemos podido hablar, yo insisto que agradezco además todos los testimonios, ya sean a favor, en contra. Yo creo que estos testimonios son muy reveladores porque nos llevan a poder tener una visión objetiva y mantener un relato y que cada uno mantenga su propia opinión. Entonces, en estos informes es verdad que son fichas televisivas, pero que van un poco más allá. Estamos hablando de una persona que utiliza la psicología. Para que me entiendas, aquí un mago tendría que hacer psicología, ciencia y tecnología. Con esas tres patas crearía una ilusión, ¿de acuerdo? Angermen es una persona que sabe utilizar la psicología perfectamente. Con que le des una ceja hacia arriba, ya sabe por dónde tirar. Con que le des una mirada hacia un lado, ya sabe lo que está ocurriendo o lo que previsiblemente podría decir. Se llama lectura en frío. Entonces, si yo te doy, no lo abras porque pero esto lo vamos, informe. pero no quiero que se vea hoy todavía, ¿de acuerdo? Entonces, si ves un sobre una invitada. Exacto, si tú ves más o menos, lo ha dicho Soraya, a mí me llamaron y estuve media hora hablando con alguien. Antonio Canales ha contado que estuvo 6 horas en un camerino contándole su vida a una persona. Sí. Estos informes, hay que decirlo, ¿no? Los redactaban los propios trabajadores de este programa, los redactores. César Henrich dice que se utilizaba para acotar las entrevistas y es cierto que en televisión se utilizan informes para acotar entrevistas, etcétera. Pero yo insisto que a una persona que es capaz, si esto no lo recibe una persona que es capaz de con una sola pista ya medianamente saber por pero dónde luego ir, también hay genéricos que son, has tenido mal de amores. Sí, claro. Has sufrido un desengaño. Hay afirmaciones en la vida que todos hemos tenido, todos vamos a decir que sí. Te voy a leer otro pasaje porque Sofía decía que no se acordaba muy bien de lo que le dijo Angermen. Cuando Sofía estaba en el programa, habló de una persona con lo cual tú tenías adoración, que era tu abuelo. Mi madre. Tu abuelo. Madre. Claro, sí, es verdad. También vino mi abuelo. O sea, vino mi padre, vino mi abuelo y no vino el afilador porque no... Pero que no. Tú misma, lo has dicho tú. No, pero que estamos... O sea, también puedo hacer tono de... escucha, es verdad que mi madre tenía adoración por mi abuelo. O sea, mi madre... Entonces, ¿qué pasa? Que en la previa, me imagino que en caso de que nos hubieran estafado, pues hablaríamos de las personas que realmente queríamos conectar. Yo con esa edad solamente había perdido a mi padre y a mi abuelo. O sea, ¿de quién vas a hablar? Pues si nos estafaron, pues nos sentimos... En los espectáculos, Sofía, no hay previa. Eso es interesante. Quiero decir, y ya cambia el asunto. Es decir, en un espectáculo ya cambia el asunto. Yo he visto 5 espectáculos en toda esta... en esta investigación. ¿Cómo recaba información sobre los invitados? Es que insisto que mañana vamos a explicarlo. Que más allá del programa de televisión que se pasa a los famosos, yo voy a la figura de Angermen. Se ha hecho giras en teatros de todo el país y la sigue haciendo ahora con el dinero y la publicidad que ella tenía a raíz de su aparición. A ver, vosotros como periodistas, ¿cuántos minutos necesitáis para desenmascarar a un entrevistado del que no sabéis nada? Pero pensar también Basta la hacerlo, cobertura que le da hablar, la televisión, Rubén. y a partir de lo que dice ir reconstruyendo preguntas que luego van surgiendo. Eso es ahora, por favor. Hay los medios sin querer también fueron un favorecedor, con todo respeto. Y si aprovecha el medium, No, pero digo que los medios que la daban cobertura todavía le daban mayor aval.
Porque uno piensa, hombre, no me van a engañar en un medio. A ver, mira, en un rato daremos... Pero vamos, que la bruja Lola a las 3 de la mañana también te pone velas, ¿eh? Y también lo hace en un medio de comunicación. Pero mira, lo estás diciendo muy bien, efectivamente. Esta persona es británica, lo he dicho antes, británica, no habla el idioma. El envoltorio es perfecto, mucho más allá del de otros videntes o mediums, que de hecho, por eso hoy estamos también aquí. No solo estamos hablando de la mediumnidad en sí, pero centrándola en este personaje que, como digo, ha vuelto a las andadas o a lo que ustedes quieran llamar, porque la gente que va a verla cree perfectamente en Anne Germain. Y seguirá creyendo en que hoy les digamos que es una estafa. A ver, dentro de un rato, este programa va a intentar también establecer una teoría, porque hemos hablado con mucha gente. Hay la lectura en frío, la lectura en caliente, eso es lo que dicen los psicólogos. Lectura en frío, solo tus gestos. Solo tus gestos. Es decir, entro y de repente digo, oye, mira, un perro, acaba de pasar un perrito, y si alguien hace ruido ya me voy para ese sector del público. Pero más allá de todos esos trucos, decís que hay un punto de inflexión y es algo que le pasa a Santiago Segura. Y yo tengo ganas de saber de qué incidente estamos hablando, qué pasa ahí. Claro, estamos de repente elaborando esta investigación y todo el mundo, porque hay que echar la vista atrás. Entonces, de repente, muchas personas nos hablan continuamente del incidente Santiago Segura, el incidente Santiago Segura, el incidente Santiago Segura. ¿Qué es el incidente Santiago Segura? ¿Qué pasó entre Santiago Segura y Anne Germain, entre esta famosa medium? Van a ver a Santiago Segura como nunca le han visto. Ni una risa, ni una promoción. Habla totalmente en serio y lo hace por primera vez en televisión. Ha intervenido Anne Germain y nos ha congelado la imagen. Cuidado. Germain nos ha bloqueado la emisión ahora mismo. A ver si podemos recuperar ese vídeo, porque nos hemos quedado todos ahí enganchados. Que hagas bromas, que ya veréis. Uy, como nos mire con mal ojo. En cualquier caso, te puedo resumir. Vamos a ver si lo podemos recuperar, por favor, compañeros. Me avisáis. Todavía no, nos avisa enseguida nuestra realizadora. Lo que ocurre en el incidente Santiago Segura. Un ejercicio para la credulidad, diríamos, ¿lo veis? Por mentar sin motivo la gloria de Anne Germain, ella se ha manifestado con este ejercicio de Santiago Segura tenía poca información. Vale, tenemos el vídeo. Esperad, vamos con ello. Venga, el incidente Santiago Segura. Vamos con ello, venga. Hicieron bien el trabajo los reactores. Santiago, voy a enseñarte un vídeo. ¿Reconoces a esta persona? ¿Sabes quién es? Si me lo llegas a enseñar sin decirme que es un documental sobre Anne Germain, pero es Anne Germain, ¿no? ¿Quién es para ti Anne Germain? Pues Anne Germain es una especie de vidente, ¿no? Y entonces no sé cómo aterrizó aquí haciendo un programa de gran audiencia, en el que tuve la suerte de ser convocado, me llamaron. ¿Por qué decides ir al programa? ¿Tú habías perdido a tu madre? Claro, yo digo, madre mía, pues qué maravilla sería que de repente esta mujer me pusiera en conexión con mi madre, por ejemplo. Sería fabuloso. Lo tenía muy reciente. Además, murió a los 64 años de un cáncer de estómago, o sea, fue muy desagradable, ¿no? Antes de tiempo y cuando es una enfermedad dolorosa, es peor, es peor. Y entonces dije, bueno, joder, iba como de buen rollo, de verdad que no iba a reventar el programa, ni mucho menos, o sea, te lo garantizo. ¿Y qué pasa a partir de ahí? La sensación era que empezaba a hablar, a decirme cosas y yo, no pensaba. Por dentro. Y me iba como cabreando, porque digo, esto es lo que he leído, o sea, lo que he leído sobre los videntes. Empiezo a decir, oigo una mujer muy, muy amable, muy cariñosa, tal, digo, y ellos esperan que se te dilate la pupila, que sonrías un poco, que sudes, que asientas. Yo, claro, yo tampoco, no le pude dar muchas... No le favoreces pistas. Sí, estaba diciendo, ¿qué me está contando? Todo me parecía lugares comunes, todo ambiguo y como intentando engancharme. O sea, que algo dije yo, sí, es verdad, por mi madre guardaba unos dientes, que es lo que... Entonces ya tira del hilo y tú acabas llorando diciendo, Anne Germain, que he hablado con mi madre, tal. Pero yo sigo con esa duda. Sí, yo tengo ahí abierta siempre en un resquicio porque quiero que entre por ahí alguna luz. Pero no fue Anne Germain. No, Anne Germain no fue. ¿Tú crees que te cargaste la carrera de Anne Germain? No, para nada. Y yo creo, además, yo no tengo nada contra Anne Germain. Es una tía que aprovecha la ilusión de la gente para vender una moto. Lo que pasa es que luego hay gente que me dice, no, pues te cargaste el programa, porque la gente ya empezó a no creer en Anne Germain. Digo, hombre, por favor, o sea, por mí, ¿me vais a culpar a mí de hundirle el chollo a la pobre Anne Germain? Si tuvieras la oportunidad de estar en uno de los actuales shows de Anne Germain,
¿qué le dirías a la gente que va a ver a esta medium? Yo no me veo capacitado éticamente para ir a la puerta y decirle a la gente no entréis, que esto es un timo, es una estafa, esta señora tiene trucos, tiene gente con radio... Bueno, eso no se sabe, ¿eh? Soy muy crítico con ciertas cosas. Aquí están jugando con los sentimientos de las personas. ¿Tú crees que se debería de estudiar una ley parecida a la que existe en el Reino Unido, de mediumnidad? ¿Yo sabes lo que pasa? Que tengo mucho cuidado antes de pensar en prohibir cosas. ¿Cuánto está dañando a Angermen? Eso es lo que no sé. ¿Cuánta gente ha salido feliz de los espectáculos de Angermen? Es que yo tengo ese problema, que yo he ido, me he sentido estafado, le he mirado a los ojos y he pensado, qué jeta tiene esta señora, qué jeta, qué rostro. Entonces me he quedado de piedra y he dicho, mire, lo siento, pero no tal. Y me he ido con tristeza. Pero tengo amigos míos, íntimos, personales, que han tenido visitas con ella en privado y que han salido fascinados. Sí. Y que me dicen, no, tío, te lo juro, ¿qué tal? Y yo, claro, digo, Claro, Qué es que lo bonito que lo que dice dice. juega con la ilusión de la gente, pero es que hay gente que les supone un bálsamo, ¿eh? Susana, la Se religión, supone que con hablar todos con los respetos, fallecidos. promete un paraíso, promete que tu ser querido siga ahí. Entonces, ¿dónde está la línea que marca la diferencia entre una ilusión y una estafa? Pues mira, en el ánimo previo de engaño, daba antes Rubén la clave. Si yo antes, ¿qué es lo que ocurre con la libertad ideológica y de culto? Si yo digo, yo creo en la posibilidad de que los muertos hablen a través de los vivos, que es algo que en España se acepta, futurólogos, brujos, medium, se llama psicomercado, y nuestra libertad ideológica, que es un derecho, perdona, es un derecho, no, te estoy diciendo que es un derecho constitucional, la libertad de culto ideológica, el psicomercado es legal en nuestro país, y salvando casos manifiestos que ha habido de personas que se han arruinado, porque le ha dicho el medium o el brujo que le curaba con unas gotas de... Salvando casos puntuales muy llamativos, donde el exceso de confianza se ha utilizado para, por ejemplo, descapitalizar a alguien, lo que está diciendo Santiago es una verdad como un templo. No es verdad, no es verdad. Y Pero lo he parece- descubierto, perdóname, No, Bea, un momento, Diego, ¿cómo que no es verdad? No es verdad, no es verdad, porque hay una cosa que se llama gestión del duelo. Y yo voy poco a poco recorriendo un camino, déjame un segundito, recorriendo un camino, desde el no conocer la figura, poco a poco hablando con la gente, y la última entrevista que he tenido, es decir, hasta un momento determinado puedo decir, bueno, pues mira, pues vale, pues no pasa nada, está hablando con la gente, los famosos tal que quieren, pues se hace una gestión del duelo, oye, estás muy bien, te quiero mucho desde el más allá tal. La última entrevista, que de hecho van a ver en este programa, que hemos tenido con una persona que fue, que no cobró, es desgarradora. Y es todo lo contrario a gestionar el duelo. Sí, y es, pero Diego, de cobrar- cuando lo escuchéis, entenderéis dónde de verdad creo que se hace daño que yo a la veo gente. muy difícil, más allá de lo canallesco que pueda ser, lo que haga esta señora o 20 señoras como esta, la realidad es que llevarlo a tribunales es muy complicado. Pero eso estoy de porque la línea última divisoria... frase de Santiago Segura decía, cuando mis amigos se acercaban a ella la creían. Es que hay gente Yo que que en todavía le el sirve. momento que relata César Henrich que se muere su padre, a mí también me pilla en Barcelona, vivo todo el proceso. César era el encargado de llevar a los teatros y de gestionar absolutamente toda la gira de Angermen por España. Y a mí César me hablaba maravillas de Angermen. Es que hay Y a mí gente a también la se que las le creía. sirve. Y tú ibas con César por la calle ¿Y qué ha la cambiado? gente... ¿Por qué ahora Gente a la César que habla le mal de sirve. ella? Pues yo no sé si ha hablado mal de No, no ha ella cambiado o no. nada, no ha cambiado Diego, nada. César pero habla al muy bien menos... habla muy bien de Anne, y es que insisto que este tema Luego para es colmo un es tema... lista, Un segundo, Bea, porque por si favor. cobra 25 o 40 euros difícilmente vas a conseguir una condena. Cobra Ahora, 35, cobra si 30, le quita a alguien la herencia 170 completa... si es privado. Cobra 35 euros y 170 euros por las sesiones privadas. En cualquier caso, de todas formas, decías César es una persona que ha estado muy cerca de ella, que habla bien, y yo siempre he dicho que todos los testimonios son importantes porque hay algunos que creen, y el que cree sigue creyendo firmemente, y el que no cree, Pero pues no vamos a ver, cree. vamos a lo Entonces tú te práctico, vas de haciendo verdad. una composición Vamos del a lo lugar. práctico. ¿Tenía un pinganillo donde le soplaban? Y si lo tuviera, Pero ¿qué? si lo tuviera, Pero pero lo tuviera. Pero que es una estrategia Aunque lo tuviera. teatral. No yo te llevaba he dicho que hay pinganillo. una... Yo te he dicho que... Entonces, ¿qué hacía ella? ¿Se estudiaban los informes? Eso puede Y a ser. partir de ahí dejaba datos y veía las respuestas, las expresiones. Avalaba su credibilidad a través, como bien dice Diego, de informes previos que le daban. Y si yo te digo, tu madre le gustaba este color y tu hermano murió tal, y antes te dijo tal, porque he estado averiguando tu entorno, avalo mi credibilidad. Con todo y con eso, salvo que empiece a decirte esta señora, tu madre dice que firmes aquí, y te vacío las cuentas en cuyo caso de una condena, el resto... Vamos, que a mí un cura me promete la vida eterna. ¡Claro!
y un budista me promete el nirvana. Luego, Esta señora te puede las decir que razones, habla. el ámbito de credulidad es tan grande que introducir un mecanismo legislativo de castigo me parece A veces imposible. uno merece lo que tolera y en estos casos muchas Eso veces es lo que así. diría la justicia. Eso es lo que diría. Usted sabe Es a lo que que Rosa es va. jurista, hay que recordarlo. Usted sabe a lo que va. A ver, decíais antes que efectivamente, bueno, pues aquí se puede creer, se puede no creer. Y esto es así. La verdad es que esto es así. Hay un momento, y cuando Santiago dice, pero no hace daño a nadie, yo lo compartía también en ese instante. Pero de repente viví un momento muy intenso, teniendo una entrevista con alguien. Es muy polémico. Anne-Germain habló en su día con la madre, con Marimar, con la madre de Sandra Palo. Recordarán perfectamente el caso de Sandra Palo, la joven agredida sexualmente, asesinada y quemada viva en el año 2003. Es terrible. Una de las lo que muertes ocurrió. más agónicas de la historia de este país. La llegaron a grapar una bolsa en la cabeza. Lo acabas de Pero decir, una lo acabas de crueldad decir, absoluta. Bea, lo acabas de decir. Más agónicas, más agónicas. Bien, quiero que escuchéis primero los supuestos mensajes de Sandra Palo, la joven, a su familia, transmitidos por la propia medium. Mamá, necesito que vivas. Papá, necesito que tú sepas que no me dolió. Quítate eso de la cabeza. No sentí dolor cuando me quemaron. Os quiero mucho a los dos. Mi papá está enfadado consigo mismo y no debería sentir eso porque mi padre es el mejor padre. Yo necesitaba ser independiente, saborear la independencia. Papá le da vueltas a la misma idea, que yo no hubiera sentido nada. Pensaste que no era posible que hubiera perdido la conciencia, pero estaba totalmente inconsciente. Eso es lo que le dice Anne-Germain, que dice estar hablando con Sandra Palo y tenerla al lado, y se comunica con Marimar. Hemos hablado con Marimar 10 años más tarde de la experiencia y quiero que estén muy atentos porque hay una frase muy concreta que le dice Anne-Germain a Marimar y a su marido, que es: mamá, hablando en boca de su hija, no sufrí. Vean. Soy la madre de una niña que le han quitado la vida de la peor manera posible. En todo momento lo que quería era saber de mi hija, poder verla y bueno, pues todo lo que unos padres cuando han perdido a un hijo y las Lógico. circunstancias Lógico. que lo habíamos perdido nosotros, cuando me dice que está sentada entre media de nosotros, pues yo qué sé, son cosas que en ese momento, lo que te digo, yo evidentemente me rompo porque ella llora también, no sé si fue de verdad o de mentira, no lo sé. Con el tema de lo que me dice de Dossier, pues posiblemente. Es verdad que ha sido uno de los peores crímenes de la historia, el más agresivo. En ese momento quería escuchar eso, o sea, cuando me decía que mi hija no había sufrido. Yo sé que mi hija sufrió y muchísimo. Nos llamaría 80.000 veces. Pero es que en ese momento, como te lo dice, con esa dulzura, Ella te dice, como si estuviera tu hija ahí, claro, que no sufrió cuando tú, y lo acabas de decir, sabes que sí sufrió. Entonces, claro, es que a mí me parece un poco tremendo. Si... claro, es lo que te digo, o sea, sufrir tuvo que sufrir, porque no estamos hablando de que la dieron un tiro y murió, no. Estamos hablando de que todo lo que le hicieron era daño. Y de hecho ya lo último fue lo peor. Entonces yo sé que mi hija sufrió hasta el último segundo. Pues muy complicado. aquí sí que igual aprecias un delito, ¿no? A ver, hay que ver si ella se prestó públicamente a que esto ocurriera, pues hombre, ya restaría bastante fuerza a eso. Pero esto podría rozar el delito contra la integridad moral, porque estamos hablando de uno de los crímenes más execrables de este país, un informe forense que demostró que era demoledor el sufrimiento agónico de esta niña, que fue atropellada varias veces viva, quemada viva, se le grapó una bolsa en la cabeza, o sea, un horror. Entonces, que una medium tenga las narices de decir que la niña, hombre, al menos el contenido de lo que dice intenta restarle... Pero con un propósito benefactor, fíjate. Sí, es lo que veo. El propósito era... Hay un propósito benefactor. Pero es casi pornográfico. No, pero entonces, en lo moral podemos estar pero de es casi acuerdo. pornografía moral. No te metas ahí, por favor, que fue un ¿Quién crimen. va a Pero ella defender? se prestó... Yo digo que cuando el propósito es benefactor, ni siquiera
siquiera puedes, digo, desde un punto de vista penal o desde un... No, lo sé, pero al final sí, la propia madre fue la que acudió, pero vamos, que sería una... Está escribiendo Marimar, limítrofe, ahora mismo. pobrecilla. ¿Qué te dice? Está viendo el programa, Marimar, un beso desde aquí. Me dice que... Bueno, que está escuchando que los famosos cobraron unas cantidades importantes de dinero. Ella me dice que ella no cobró y que le dieron una cantidad mucho más pequeña, que era para la asociación que lleva el nombre de mi hija, y mi testimonio era tan válido que el de los famosos. Esto Bueno, es pero entonces sí que cobró, aunque fuese para la ¿dónde lo fundación. condujo? La diferencia... Claro, lo que le dirán desde el programa es que su caché es inferior al de algunos famosos. Desde aquí, o sea, yo lo que quiero decir es que si a ti, por ejemplo, te vienen y te ofrecen, oye, mira, hay este programa y vas a poder contactar con tus seres queridos y encima cobras, ¿por qué lo vas a rechazar? O sea, es que bueno, todos cobramos de alguna cierta forma, pero lo que yo voy es, Angermain, o sea, ella ha dicho la señora que la madre que en ese momento le dijo lo que necesitaba escuchar, que yo sé que está muy mal, que... ¿Cómo le vas a decir que no sufrió a la persona que... lo sé, pero en ese momento, simplemente pon una balanza, que es horroroso, que es horrible, pero es como nos pasó a nosotras, pones la balanza de que en ese momento lo único que sientes es una paz interna de pensar que a lo mejor tus seres queridos, en ese más allá, que en el que yo sí creo, están tranquilos, están en paz y que se han ido sin dolor. Pues mira, Sofía, yo llevaba el reportaje de una manera hasta que escuché a la madre de Sandra Pardo. Con la dignidad del otro, por supuesto, Sofía. y que no lo Esta ve pobre bien, mujer ha pero sufrido como pocas en este país. Lo sé. Y que alguien tenga las narices de decir, estoy hablando con tu niña. Me escribe Marimar. Yo no fui por el dinero, fui porque quería ver a mi hija y sentirla junto a nosotros. Marimar está viendo el programa, está malita ahora, que ya sabes que está todo el mundo malito, ¿vale? Le mandamos un beso. Pues desde aquí un beso enorme a Marimar y enseguida nuestro encuentro, el encuentro de Diego Revuelta con Angermain. ¡Wow! Y ya le gustaría a Marvel tener superhéroes así. El desafío. Mañana, nueva temporada en Antena 3. Es por ti que has cambiado tanto, que por fin has dado el paso. Es por ti que siempre te mueves, respetando lo que amamos. Es por ti que tanto nos... Tus gestos épicos inspiran a Zúrich a ser mejores. Zúrich. Cuando la música ataca,